ha cambiado mucho la vigilancia y la coordinación en las provincias que están ya en fase 1? Yo creo que ha cambiado sobre todo la visión que tienen los ciudadanos de Guadalajara y de la provincia de Cuenca, sobre todo al encontrarse en una nueva fase. Pero yo quiero resaltar sobre todo la gran normalidad con la que ha acogido la población de esas dos provincias, esa nueva fase, esas nuevas actividades que pueden realizar, pero también quiero destacar también la normalidad con la que las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete han mantenido la fase 0 y sus actividades y su responsabilidad. Nos ocupamos de ese dispositivo. ¿Se mantienen de todas maneras esos controles de movilidad para evitar que se produzcan desplazamientos no permitidos? Sí, es verdad que al entrar algunas provincias ya en fase 1, la demarcación en la cual los movimientos se permiten es la provincia. Por lo tanto, seguimos manteniendo las actividades autorizadas como ir a trabajar o ir a comprar alimentos a aquellos lugares donde tengamos que ir, pero la movilidad de los paseos, la movilidad del deporte, la movilidad de poder acudir a segundas residencias, solamente se mantiene en las dos provincias, en Guadalajara y en Cuenca, y además dentro de los límites provinciales. Por lo tanto, he dado instrucciones a la Guardia Civil, sobre todo para que se refuercen las medidas de control del movimiento entre provincias de Castilla-La Mancha. Habla usted de gran normalidad en estas primeras horas. En general, podemos decir que la población castellano-manchega está cumpliendo esas indicaciones de distancia física y de tramos horarios establecidos. Sí, es decir, hay que recalcar sobre todo la actitud ejemplar de la gran mayoría de la población de Castilla-La Mancha. Es verdad que tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local están constantemente vigilando que se cumplan esas medidas. Han tenido que sancionar, por lo tanto, a día de hoy, desde el 14 de marzo, desde el mismo día de la declaración del estado de alarma, ya llevamos unas 37.000 propuestas de sanción, aunque parezca una cifra muy alta. Yo diría que comparado con toda la globalidad de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, es una cifra menor y, por lo tanto, se seguirá sancionando, pero yo quiero agradecer a la ciudadanía de Castilla-La Mancha su actitud y, sobre todo, quiero lanzarles un mensaje. Aunque pasemos a la fase 1, aunque luego posteriormente a la fase 2 y a la fase 3, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias y la distancia de seguridad. Sobre todo porque no podemos bajar la guardia y el virus, hay que tener en cuenta que sigue entre nosotros y va a seguir atacándonos. Por lo tanto, mantengamos esas medidas sanitarias de seguridad. Delegado, decía 37.000 propuestas de sanción. Es cierto que en general la población es responsable, pero tenemos que tratar también esas conductas irresponsables. ¿Cuáles son esas causas más comunes de sanción o de apercibimiento verbal? Sí, bueno, sobre todo son las reiteraciones. Es decir, hay personas que no han mantenido las medidas contempladas en el estado de alarma, han salido cuando no debían salir, sin justificación, pero sobre todo cuando han tenido un desacato a la autoridad, es decir, discutiendo por qué podían salir o no salir, las reiteraciones y, sobre todo, pues en algunos casos, alguna agresión verbal. Pero es verdad que han sido sanciones o propuestas de sanción cuando ya prácticamente había que sancionar porque no estaba justificada la presencia de esos ciudadanos en la calle. Hay que recordar que la primera medida que establece el estado de alarma es que nos quedemos todos y todas en casa y, por lo tanto, solo podamos circular por las calles y por las carreteras con medidas muy justificadas. Ir al trabajo o ir a realizar la compra, ir a la farmacia. Por lo tanto, las personas que no han cumplido con esas medidas, evidentemente tienen su propuesta de sanción. Son muchos los efectivos que están desplegados durante todos estos días para velar por la seguridad de la sociedad. Quería preguntarle qué papel están teniendo los voluntarios de protección civil también en los pueblos y en nuestras ciudades. Sí, en total, desde el 14 de marzo son aproximadamente unos 8.000 efectivos. En ellos englobo a los efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Desde el primer día han estado en la calle permanentemente, no solamente vigilando que se cumplan las medidas del estado de alarma, sino también auxiliando a la población. Han tenido que realizar muchos auxilios, han participado en las zonas urbanas y rurales en poder también repartir mascarillas, como han hecho a los usuarios
del transporte público, han tenido que auxiliar a familias, a alcaldes, alcaldesas, en problemas que tuvieran en sus localidades. Y yo quiero, sobre todo, agradecer, además de a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los voluntarios de las agrupaciones locales de protección civil. También ellos, de forma más silenciosa, de forma menos gráfica, han estado constantemente realizando los auxilios personales, familiares, llevando alimentos, llevando medicamentos a las personas y familias necesitadas, y por lo tanto han jugado un gran papel. Yo creo que hoy es de mérito realizar un homenaje a los voluntarios de protección civil, que además lo hacen sin contrapartida alguna. Delegado, quería preguntarle si la UME también sigue actuando en nuestra región, pero ya que se refería a que habían auxiliado también estos efectivos a algunos alcaldes de nuestra región, quería preguntarle si había habido algún incidente reseñable en estas semanas. No, realmente no ha habido ningún hecho reseñable comparado con los alcaldes, más allá de la colaboración que estamos teniendo constantemente. Yo hablo diariamente con varios de esos alcaldes de la región y realmente su colaboración es una cosa irreplantable. Es decir, han realizado realmente un trabajo de terreno con sus vecinos. Y en cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas en su conjunto, es verdad que las primeras presencias que tuvimos en Castilla-La Mancha desde los primeros días de la declaración del estado de alarma fue la Unidad Militar de Emergencias. Estuvo en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, y poco a poco se fueron incorporando otras unidades de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército de Tierra. Inicialmente su presencia era auxiliar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local en el reconocimiento y en las patrullas que estaban efectuando para que se cumplieran las medidas del estado de alarma, para posteriormente pasar directamente y además a petición del Gobierno regional para que pudieran desinfectar residencias de mayores. Han sido muchísimas las actuaciones que se han realizado. Luego también tengo que alabar el trabajo de formación y de intercambio de experiencias que ha tenido la propia Unidad Militar de Emergencia, que ha permitido que se incorporaran también en esas labores de desinfección de residencias de mayores y otros centros asistenciales miembros y agentes forestales de GEACAM, también de bomberos de ayuntamientos y diputaciones, con el fin de ir incorporando cada vez más medios para la desinfección de las residencias de mayores. Ha sido un trabajo realmente impresionante el que se ha realizado desde todas las unidades de las Fuerzas Armadas, desde los bomberos, desde GEACAM, que además ha ocupado un papel central en las últimas semanas, y hemos conseguido en este caso proceder a desinfectar, pero sobre todo a especializarnos y a conocer perfectamente de qué manera podíamos atajar una pandemia de estas características en la región. Me gustaría tratar ahora un tema que preocupa mucho a la sociedad de Castilla-La Mancha, y es esa entrega de mascarillas, el material de protección. Lo están haciendo desde muchos ayuntamientos, desde iniciativas locales. Quería preguntarle si desde el Gobierno central se sigue repartiendo a los colectivos y a los ciudadanos. Por parte del Gobierno de España se nos ha remitido en dos periodos concretos mascarillas para repartir. En primer lugar fue cuando se reinició la actividad laboral después de los días de fiesta de Semana Santa, pero sobre todo venía originada por una situación muy concreta. En primer lugar, la obligatoriedad de que las mascarillas se utilizaran en los transportes públicos. Evidentemente, en el traslado al trabajo, los trabajadores que no pueden mantener la distancia de seguridad de 2 metros, 1,5 metros entre personas en los transportes públicos, pues esa circunstancia se daba de forma muy especial. Por lo tanto, el Gobierno de España procedió a hacer un reparto en Castilla-La Mancha a través de la delegación del Gobierno y de las subdelegaciones. En total fueron durante ese periodo una cifra aproximada de 4,5 millones de mascarillas. El reparto se hizo sobre todo contando con la ayuda de los voluntarios de protección civil, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, y hace unos días se procedió al reparto de aproximadamente otras 600.000 mascarillas. En total, más de 1,5 millones de mascarillas repartidas directamente y sobre todo
centradas en los usuarios del transporte público. Esas personas son las que de forma imprescindible debían llevar mascarillas, y también se ha efectuado pues entregas a los ayuntamientos y a las diputaciones para su reparto, pero tenemos que entender que no es un reparto a la ciudadanía en general, sino por cuestiones muy concretas. Yo creo que con la presencia ahora mismo de material de protección en los comercios, en las farmacias, pues hemos pasado a un estadio en el cual pues la provisión de mascarillas, en este caso, está asegurada para toda la población. Delegado, cambiando de tema para dar respuesta también a otra de las preocupaciones de la sociedad castellano-manchega, esa falta de mano de obra en el campo. El Gobierno central buscó asegurar la recolección de las cosechas y de mejorar las condiciones sociolaborales de las personas en situación de desempleo con un Real Decreto. ¿Tiene constancia de que se esté ya anotando su aplicación? Sí, realmente hemos pasado de una presión sanitaria a una presión económica y social, y ahí el Gobierno de España pues ha tenido que adoptar medidas para hacer frente sobre todo a varias cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo y con el mundo económico y empresarial. En primer lugar, el tema que me comentaba sobre el Real Decreto 13 que promulgó el Ministerio de Agricultura, pues es verdad que venía originada por la falta o la posible falta de mano de obra en el campo de Castilla-La Mancha. Nuestra región es eminentemente agrícola. Ahora, en el mes de mayo, afrontamos una de las grandes campañas agrícolas, como es la campaña del ajo, y posteriormente vendrán, a lo largo del calendario de este verano hasta otoño, otras grandes campañas, como puede ser el melón, la sandía, la cebolla o la vendimia. Ese Real Decreto Ley que permite que los parados que cobren una prestación o aquellas personas que estén afectados por algún ERTE, pues puedan hasta el 30 de junio compatibilizar el cobro de esa prestación, el cobro de los subsidios y las prestaciones con el salario que reciba. El objetivo, al fin y al cabo, era incorporar más mano de obra a las campañas del campo. Por lo tanto, yo creo que ha dado sus frutos. De momento sí conocemos datos y sabemos que existen unos demandantes de empleo en el Servicio de Empleo Público Autonómico que están dispuestos a ir a trabajar al campo. Yo hago un llamamiento a los empresarios del campo para que acudan a esos servicios públicos de empleo autonómico con el fin de poder contratar a aquellas personas que quieran trabajar en el campo y podamos sacar adelante esas campañas agrarias. Yo creo que es una gran medida, y esa medida va a garantizar que todas las cosechas tengan trabajadores para poder ser recolectadas. Pues Francisco Tierra Seca, delegado del Gobierno aquí en Castilla-La Mancha, muchas gracias por dar respuesta a ese abanico de preguntas para dar un poco solución o respuesta a las dudas de los castellano-manchegos. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros y muy buenos días. Un saludo.